palabra firme es, la roca fuerte en tempestad. En cada palabra hay verdad y gloria en cada página. Solo por la fe venimos Dios, sin ningún mérito que dar. Confiamos en tus promesas, Dios. Nuestra esperanza en Cristo es. Hola, ¿qué tal, hermanos? Estamos en este día agradecidos con el Señor por estar en esta nueva participación que nos está dando oportunidad nuestro Señor de tener un concepto o una práctica a través de este programa, hermanos, que deseamos sea de bendición para todos los que nos sintonizan, ya sea a través de los medios de la Iglesia Bíblica de Jesucristo, el Camino, la Verdad, la Vida, o por supuesto también a través de cualquiera de los medios de Monte del Señor o Malac, con quien sabemos que tenemos una particular, muy grande amistad por gracia de nuestro Señor, hermanos, y queremos dar inicio a este programa que vamos a tener aquí, hermanos, en donde la temática inicialmente, hermanos, por la cual estamos haciendo esta actividad está en base a ser un programa que sea de edificación, obviamente para todos aquellos que lo puedan observar a través de YouTube o escuchar inclusive, con el propósito de que podamos tener también la enseñanza y la perspectiva bíblica acerca de muchas cuestiones en la vida diaria para la iglesia, hermanos. Entendamos que hay cosas que influyen en el mundo, pero no podemos tomar más peso en lo que influye en el mundo que lo que estás provocando actualmente en la iglesia, ¿no? Porque si no, entonces perderíamos el foco de acerca de qué estamos haciendo, ¿no? Y propiamente todo lo que ocurre en el día a día de la vida, pues tiene que tomar el enfoque de la iglesia. Entonces, los invitamos a nuestros hermanos. El día de hoy estamos mi hermano Israel. Nuestro hermano Isra está apoyando la misión de la iglesia bíblica de allá de Nesa. También está apoyando la participación allá con las enseñanzas, los cultos, y para que también tengamos más o menos una pequeña perspectiva, hermanos, acerca de los que estamos aquí. No estamos, como diciendo, pues improvisando, a ver qué sale, a ver qué habla, no, sino que ya de alguna forma la palabra ha sido la ayuda que hemos tenido durante toda nuestra vida. Y también, pues obviamente la vida, gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Paulo, que está con nosotros, hermanos. Nuestro hermano Paulo pues es un hermano que también sirve y apoya la obra aquí en Monte del Señor, y confiamos en que el Señor también tiene mucha edificación a través de lo que le ha enseñado a él también. Y uno, hermano, que pues propiamente también estamos apoyando y participando en la iglesia de Nesa. Mi nombre es Antonio, y pues vamos a dar inicio, hermanos. Queremos tomar y aprovechar el tiempo más disponible. Y pues propiamente, hermanos, pues queremos pues, que ya se nos fue un año prácticamente, ¿no? Ya se fue un año. Es increíble cómo de repente del diciembre del año pasado a este diciembre, pues ya pasó un aparente tiempo, ya bastante rápido, hermanos. Y el día de hoy pues queremos hablar de un tema que de alguna forma para empezar esta serie de programas, de programas, hermanos, en los cuales vamos a tener participación del enfoque acerca de la Biblia, del enfoque acerca de la iglesia. Cómo es la participación de la iglesia ante estas eventualidades actualmente, y obviamente cómo debería de influir la Biblia, ¿no? en esta porción. Y el día de hoy, hermanos, pues vamos a ver lo que es el tema de quién envió el COVID-19. Y para eso nada más vamos a leer una breve introducción, hermanos, de lo que es un coronavirus. Yo quisiera preguntarles también, ahorita obviamente darle la palabra a mi hermano Irra y a mi hermano Pablo, para saber cuál es la perspectiva acerca de esto, ¿no?
¿Qué es un coronavirus? Dice, los coronavirus son una extensa familia de virus que puede causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado como hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio, MERS, y el síndrome respiratorio agudo severo, SARS. El coronavirus que se ha descubierto más recientemente a causa de la enfermedad por coronavirus COVID-19. Y a partir de esto, hermanos, pues, ¿qué es la COVID? La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan, China, en diciembre de 2019. Actualmente la COVID-19 es una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo. Y bueno, ya relacionando prácticamente lo que es la COVID, yo creo que en este aspecto pues a muchos nos causó en curva, ¿no? El saber acerca de todo esto, porque pues yo no sé ustedes, pero yo no sabía que existía un virus que se llamaba coronavirus, cuando ya hay una serie, ¿no? Entonces no sé hasta cierto punto cómo pudiéramos enfocar en primera instancia, pues que ya era algo que ya estaba, pero en primera instancia pues no lo conocíamos, ¿no? Sí, así es, Toño, como dices, ya existe, bueno, una familia de coronavirus. De ellos podemos mencionar la gripe común, la que nos da a todos. También podemos mencionar la gripe española, la que estuvo como pandemia hace poco tiempo. Y el SARS, como dices, este es un nuevo tipo de coronavirus. El SARS-CoV-2 es un virus que no se había tenido en cuenta o que nunca se había manifestado hasta hace poco, ya vamos a cumplir un año de este virus en el cual nos mantenemos en una pandemia. De hecho, el primer caso se dio en Wuhan, más o menos el 17 de noviembre del 2019, y después se extendió alrededor del mundo. Sí, como mencionas, Toño, de repente hay situaciones en la vida cotidiana, sobre todo porque los seres humanos somos personas que tendemos a olvidar, tendemos a evaluar y medir nuestra vida con nuestra experiencia solamente, ¿no? Con lo que estamos experimentando. Y esto lo vemos también en la Biblia, ¿no? Cuando dice la palabra que la generación que no vio que se abrió el mar, se olvidaron de quién era el Señor, ¿no? Claro. Porque estaban con base en su experiencia, y de repente como humanidad nos pasa eso, y ahora nos tocó a nosotros, como decía Isra, hace casi 100 años, un poquito más de 100 años tal vez, la gripe española también fue una gran pandemia que tenía una mortalidad mucho mayor que la que tiene esta actual pandemia, y de repente nos toca a nosotros 100 años después vivirlo, y pensamos que es algo totalmente nuevo, ¿no? Es como base de la ciencia, ¿no? Porque si no ha habido avance, por ejemplo, lo que dices de la pandemia de... ¿Cómo dijiste? La gripe española. La gripe española, pues no había medicinas. No, por eso medicinas. Algo característico de esta pandemia es la movilidad. Porque hace 100 años no había la movilidad de las sociedades como la que hay ahora, ¿no? Hoy en estos días, hoy estoy aquí y en 2 días estoy en China, ¿no? Sí. Siendo que hace 100 años pues eso era imposible. Sí, no, ibas en carretas y así, no había ni caminos. ¿No? Entonces era algo muy complicado, pero sí, como bien dices, eso es algo importante, ¿no? Que para empezar a rastrear el origen de esto, que es el tema, ¿no? De hoy, debemos empezar con decir y saber, tener claro que no es algo nuevo, ¿no? No es algo que surgió hace un año de la nada, ¿no? Sí, como si hubiera sido una creación extemporánea, como si de repente... Porque hasta inclusive se llegó a hacer rumores, ¿no? De que en referencia había sido creado por unos laboratorios chinos. Bueno, Estados Unidos hizo ciertas declaraciones en base a eso. Ajá. En base a que era algo creado por un laboratorio o alguien. Obviamente, pues ahí hay una perspectiva que pues queda en él, quién sabe, ¿no? Yo no sé, yo no lo sabemos, pero propiamente tampoco queremos sacar de fuera de que pues el propósito es pues fuera posible, parte de Dios, ¿no? Pues sí, o sea, vemos desafortunadamente la mente caída hace uso de su inteligencia para lo malo, ¿no? El gas mostaza y todas esas cosas que han creado para pues las armas químicas en la Primera Guerra Mundial. El propio terrible. Einstein, ¿no? Que decía que él realizó la fórmula de la relatividad
Pero al darse cuenta que pues lo ocuparon para la bomba atómica, pues obviamente pues es algo que le pesó mucho, tal vez, ¿no? Y pues así hay un montón de cosas. Pero por ejemplo, yo no sabía que había variedad de coronavirus. O sea, y propiamente los animales. Porque en primera instancia pues queremos abarcar como que el plano terrenal, ¿no? Acerca de que cómo actúa aquí en la Tierra. Pero obviamente vamos a ir avanzando en el tema y pues viendo cómo la mano de Dios está ahí, ¿no? O sea, no es algo que haya sido... ¿cómo se llama? Fuera de los planes de Dios, ¿no? O fuera de lo que Dios tenía dentro, ¿no? Porque muchos han tomado cierta postura en base a eso, en base a pensar que pues llegó de pronto, ¿no? De repente, ¿no? Pero lo importante aquí es, como dices, ¿no? Pues el hombre pues se ha buscado que pues propiamente se desvíe el propósito, ¿no? Entonces creo que sabiendo hoy a estas alturas pues ya todos saben lo que es la COVID. Yo creo que ya muy difícilmente hay lugares donde pues se desconoce, ¿no? O no se sabe acerca de esto, ¿no? Entonces a lo mejor ya la enfermedad ya se conoce propiamente como a lo mejor una diarrea. Antes se moría la gente de diarrea. Sí. O sea, hoy ya nosotros pues ya tenemos un medicamento que hasta es muy barato en la farmacia, es de los más baratos, pero pues hace años pues había un montón de muertes por eso. Sí, una infección antes de los antibióticos, el invento de los antibióticos, de la penicilina. Claro. Pues la gente se moría de cualquier infección, ¿no? Una cortada y se te pintaba la sangre y fallecías, ¿no? No, y tan solo, por ejemplo, hoy vamos al doctor y decimos, ¿qué te recetaron? Paracetamol. Y tú dices, lo más simple, pero hasta el paracetamol era algo que ya lo hubieran querido muchos. Ya lo hubieran querido muchos. O sea, ya era algo que a lo mejor muchos hubieran dicho, no inventes. En mis tiempos, pues hablamos de que alguien tenía un dolor de jaqueca como Lutero o alguien de los de la fe, y pues tirar a lo mejor eran hierbas, un té. Y al final es síntesis, ¿no? De lo que Dios ha hecho. Dice el libro de Eclesiastés, ¿no? Que no hay nada nuevo debajo del sol. Así es. Entonces, incluso esos antibióticos, la penicilina, este hombre, Pido Fleming, que fue el que la descubrió, la sintetizó de unos hongos, ¿no? Fíjate. Entonces, y así todos los medicamentos son sintéticos, los han sintetizado de elementos naturales. De lo natural, de lo que Dios ha dado. Sí, las abuelas antes era, tómate un té de eso, tómate un té de aquello. Y en serio, así nos aliviaban. Sí. ¿No? Y digo, tampoco tenemos muchos años, ¿no? Pero todavía esa herencia de conocimiento nos llegó a nosotros, ¿no? Claro. Y bueno, si los de medicamentos, incluso todas las tecnologías, ¿no? Los helicópteros fueron inspirados en las libélulas, por ejemplo, ¿no? Los aviones en las aves. Entonces, si rastreamos el origen de las cosas, sin duda alguna vamos a llegar a Dios mismo, ¿no? Claro. Y esto hablando de las cosas positivas, ¿no? Pero ¿qué hay de las cosas negativas, Toño? Sí, no, hay muchas cosas negativas que pues obviamente ahí están trasladadas, ¿no? Pero ahí es donde básicamente podemos tratar lo que es el tema de hoy, hermanos, porque el día de hoy pues es ¿quién envió la COVID? ¿No? O el COVID, la enfermedad propiamente, ¿no? Y no podemos desacreditar a Dios, porque si no entonces diríamos que Dios no está tras lo que ocurre en la tierra, ¿no? Como que si fuera un agente externo que no se involucra en lo que ocurre en la tierra, ¿no? No. Así es. Pues como dices, ¿no? Bueno, escuchándolos, mencionaban, por ejemplo, el desconocimiento, ¿no? Mencionaste un punto de una diarrea. Antes a lo mejor se morían de diarrea, pero ¿por qué ha habido tantos muertos físicamente hablando por el coronavirus? Por la ignorancia que se tiene sobre este virus. Claro. Ahora, ¿por qué puede haber que el pueblo cristiano esté tomando como un castigo de Dios o de una manera incorrecta lo que está sucediendo con la enfermedad de la COVID? Pueden decir a lo mejor, la envió el diablo, por ignorancia, ¿no? Claro. O la envió Dios, pero ¿de qué manera? Como un castigo, como un juicio. A lo mejor muchos de nosotros estamos ignorantes de lo que está pasando. Sí, porque tú cómo entiendes que es un castigo, por ejemplo. O sea, un castigo también trasladas de la forma en cómo fuiste o viviste tu niñez, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, un castigo era por haber hecho algo malo. Sí. ¿No? O sea, siempre un castigo era en referencia, era una consecuencia a un acto plenamente o meramente malo, ¿no? Pero también es donde debemos de conocer cómo es que actúa Dios, ¿no? Porque si no, entonces le estaríamos retribuyendo todas las cosas malas a Dios. ¿Por qué? Porque simplemente son un castigo, ¿no? Así es. Cuando podemos ver que, bueno, de hecho yo tuve un familiar enfermo de COVID y él manifestaba cuando estuvo enfermo, me dice, es bueno que esté enfermo
porque Dios al hijo que ama lo disciplina, ¿no? Entonces yo me quedé pensando en esa perspectiva de ver las cosas y dije, ¿cómo que? O sea, podría decir, estás muy grave, estás muy enfermo, pero el punto que estaba tocando él es, lo que está haciendo Dios para mi vida es para bien. Claro. Y podemos ahí hablar de muchas cosas, como por ejemplo decir Dios es bueno, ¿no? Uno de los muchos atributos que tiene nuestro Señor. Pero ese bien habla de que todo lo que Él hace, ya sea en la tierra, ya sea lo que suceda y lo que permite por la voluntad del hombre, se haga para bien de nosotros. Claro. Y no es salirnos del parámetro. Sí, y yo creo que un punto importante para tratar de entender, como dices, si tú hiciéramos la pregunta ya abierta en esta mesa de cuál es el origen del COVID, creo que llegamos al punto unánime de que, pues por supuesto Dios es el creador de todas las cosas, ¿no? Claro. Y nada escapa de la mano del Señor. Yo, como dices, Isra, he escuchado gente que confiesa ser cristiana, ¿no? Y no dudo que puedan serlo, ¿no? Pero de repente sí se refleja un poco de ignorancia en cuanto al carácter y la persona del Señor, porque o atribuir que Satanás o que, como escuchamos por ahí, ¿no? Claro. que este virus había sido engendrado en el infierno, o sea, Claro. denota una pues, digo con todo respeto, ¿no? Pero con toda claridad también, que denota una ignorancia, ¿no? Porque bíblicamente, o sea, tan sencillo como esto, el lago de fuego, el Gehenna, que habla la palabra, fue hecho para un lugar de destrucción. Claro. O sea, Para nunca no para un lugar de generación o de creación de los cosas. infiernos no son unos hornos, ¿no? No son para hacer bollos y sacar algo. O sea, metes harina y sacas cosas mejores. Eso es una idea como, Claro. como purgatorio, ¿no? O sea, que es Exactamente. para mejorar o producir algo. Pero bíblicamente hablando, es un lugar de destrucción, ¿no? Y decían, es un castigo. Tendríamos que ver primero y tratar de definir cuál es el objetivo de esto en el Señor. Porque, Claro. por ejemplo, cuando el Señor envía a Moisés a hablar con Faraón, le dice, habla con Faraón y dile que deje ir a mi pueblo Israel, ¿no? Y dice, y yo mandaré unas plagas. Pero las plagas, aunque azotaron a la población general de Israel, el objetivo no era solamente golpear e humillar a las deidades egipcias o a Faraón mismo, sino provocar una bendición en el pueblo de Dios, provocar Claro. un despertar, y dice Sí, que era para mirar que el lo poder de su reconocieran. Dios, claro. Entonces, creo que eso es algo importante para rescatar como iglesia, tratar de analizar y escuchar, ver que lo que Dios hace sobre la tierra Claro. tiene un propósito y como dice el libro de Jeremías, ¿no? Porque yo sé que los planes que tengo para ustedes son de bienestar, Claro. no de calamidad, a fin de que tengan un futuro. Entonces, creo Sí. que podemos empezar por ahí, ¿no? ¿Cuál es el propósito de Dios en esto y a quién va dirigido? Claro, porque la perspectiva primera, como dice, si no conocemos cómo actúa Dios, pues obviamente entonces le vamos a retribuir cualquier asunto como si fuera algo externo, no sé cómo mencionarlo. Pero si no tenemos el conocimiento cómo actúa un Dios de justicia, un Dios de amor, un Dios de perdón, pero un Dios veraz, un Dios, como decíamos ahorita, soberano, que cumple, que es fiel. Pero como decíamos ahorita fuera del aire, hermanos, la fidelidad de Dios no nada más es hacia lo bueno, hacia uno, ¿no? Sí, no sé si me permitas leer, adelante. leer el Salmo 119, claro. Salmo 119, versículo 75, ahorita que mencionas la fidelidad, hermano. Dice la palabra del Señor: conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos. Ahí vemos un atributo, ¿no?, del Señor, la justicia. Y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Fíjate. Y luego dice, sea ahora tu misericordia para consolarme conforme a lo que has dicho a tu siervo. Entonces aquí nos habla tres atributos así, nada más Sí, de rápido. así de rapidito, menciona. tres atributos fundamentales y esenciales en el Señor: la justicia, su fidelidad y su misericordia. Y aquí el salmista dice que la fidelidad de Dios fue para afligirlo. Para afligirlo. ¿No? Es que eso es algo bien tremendo. O sea, ¿a quién le gustaría? O todos queremos la fidelidad de Dios para que no nos falte el alimento. Claro, y decimos, de repente, me acuerdo que hace unos meses visitamos a una hermana que estaba en el hospital con un probable diagnóstico de cáncer y ella estaba muy estresada. Y platicaba con ella, decía, ¿cómo está su fe? Dice, bien, yo tengo fe. Y ella decía, yo tengo fe en que Dios me va a sanar. Uh-huh. Y entonces yo le dije, hermana, eso está bien, le digo, pero usted debe tener fe y confiar en la fidelidad de Dios. Claro. Que aunque no la sane, exactamente, Él está haciendo, porque decimos, yo creo que Dios es fiel para sacarme del hoyo, para sanarme, para levantarme, para proveerme, pero también es Dios fiel para meternos al hoyo, para ponernos en escasez, para como si pusiéramos un límite a su fidelidad, ¿no? Sí, nada más, sus parámetros de fidelidad es hacia lo bueno, hacia mí. Pero no. Y le restamos soberanía. Y en el versículo 76 dice, ya que reconoce que la fidelidad de Dios fue para afligirlo, dice, sea ahora
tu misericordia para consolarme. Es decir, ni siquiera para reivindicarme, ni siquiera para, bueno, Señor, ya lo hiciste, ahora en tu misericordia restitúyeme todo. No, Él lo que dice es, consuélame. No necesito más que tu consuelo, ¿no? En Claro, su misericordia. después de... Sí, entonces, Dios en su fidelidad, Sí, no, y nos al que ama muestra disciplina. conocer. O sea, si no conocemos, y no en un sentido teológico, tampoco lo entendamos así, ¿no? Sino es una relación verdadera de cómo actúa Dios. Porque si no conocemos cómo actúa Dios, entonces propiamente le vamos a retribuir muchas cosas que a lo mejor ni... decía una predicación de un hermano de Estados Unidos, en referencia a que estaba, de repente él entraba a la iglesia y vio a Satanás afuera. O sea, él lo mencionó así. Vio a Satanás afuera llorando y que le preguntó, ¿por qué lloras? Dice, pues es que todos los que están allá adentro me están echando la culpa de todo. Y dice, pues hay cosas que propiamente tal no son retribuidas a él únicamente, ¿no? Sí, y ese es un grave error. Exactamente. Atribuirle... Por ejemplo, vemos el caso de Job, ¿no? Claro. Dios permitió que Satanás tocara su vida, pero fue Dios quien permitió y dio la orden Exacto. en su soberanía. Exactamente. Así podemos decir, si quieren verlo, yo no tengo esa opinión, ni estoy de acuerdo con ella, pero si quieren verlo algunos, ¿fue Satanás el que envió el COVID? Bueno, puede ser que sí, pero con la orden de Dios. Sí, porque... Pero aquí al final de cuentas es que, si tomamos el ejemplo de Job, Dios estaba haciendo esto para la bendición de Job y para que Job conociera a Dios. Asimismo, como lo que mencionaba nuestro hermano Pablo sobre el pueblo de Israel, cuando estuvo con las plagas, solo corrigiendo un poco ahí, pero ninguna de las plagas tocó al pueblo, solo la última. Y la última, ¿por qué? Porque todos merecían morir. No que el pueblo de Israel fuera mejor que el pueblo de Egipto. Al final de cuentas, Dios les señaló el camino para ser salvos. ¿Y cuál era? En ese momento que hubiera sangre en sus dinteles. Iba a pasar el ángel y si veía la sangre, no morían sus primogénitos. Así podemos decir hoy, ¿cuál es la finalidad de COVID? ¿Cuál es la finalidad de este virus, de esta pandemia que nos está azotando a todos? Podríamos decir que la finalidad es acercarnos a Dios. Sea que estás enfermo y te recuperes, es acercarte al camino de la salvación. O sea que estás enfermo y mueras, es acercarte a la salvación. Sí, al claro. final de cuentas, era llevar a Cristo, al Cordero que fue inmolado por nosotros. Sí, porque de hecho ahorita que mencionas Job, obviamente la pregunta que debemos de responder, hermanos, en primera instancia es ¿quién envió el COVID? ¿Dios o el diablo? Y hermanos, si no conocemos propiamente prácticamente de los atributos de Dios, pues podríamos decir, retribuir al diablo todo lo malo únicamente y a Dios nada, ¿no? O a Dios lo bueno, ¿no? Como que si estuvieran esos dos panoramas. Bueno, cuando me pasa algo malo, fue el diablo. Y cuando me pasa algo bueno, fue Dios. Dejando a un lado la soberanía de Dios para los dos aspectos, ¿no? Para los dos ámbitos, lo bueno y lo malo, ¿no? Pero lo interesante en esos dos primeros capítulos de Job, 1 y 2, hermanos, o sea, es Dios quien provoca de alguna forma hasta Satanás, porque le dice, Él es el que le dice, ¿no has visto? Sí, como presumiéndolo, Ajá, ¿no? Exactamente. Provocándolo, O sea, ¿no? no fuera en primera instancia, porque el enemigo dice que había ido a rodear la tierra, ¿no? Dijo, ¿de dónde vienes? Como diciendo, pues, como si no supiera. Aunque sí ¿no? lo había observado, porque el Satanás es el que dice, ¿no lo has puesto tú cerca? Ajá. O sea, como que ya tal vez lo había tratado, pero dijo, híjole, no puedo, porque tiene cerca. Y es interesante, porque Job, él entendía, porque Claro. la prueba, la que él dijo, recibiremos de Dios lo bueno y no lo malo. O sea, él no dijo, no le atribuyó a que Satanás se hubiera hecho, aunque la Biblia dice que Satanás fue el que fue, Uh-huh. o sea, por delegación de Dios, por permisión de Dios, Claro. él abrió la posibilidad y Satanás tocó a Job, pero Job tenía claro que era Dios la causa original de esas desgracias, ¿no? O de esas calamidades, de esas pruebas. Él sabía que Dios, y no le dio mayor autoridad a Satanás, como muchos, como dices Israel, que dicen es que el Satanás fue el que lo hizo. Lo están haciendo más poderoso. Es un ser con poder, Sí, claro. por supuesto, pero no tiene el poder ilimitado. Él fue vencido en la cruz del Calvario. Amén. Jesucristo tomó las llaves de la muerte, ya Amén. del infierno. Ya no se llevan a quien Él quiere porque Él quiere. No, todo está sujeto, como desde el principio. No estoy diciendo que en un momento Dios haya dejado de ser soberano y que apenas lo sea después de la cruz. Por supuesto que no. Él siempre ha sido soberano. Pero nos deja testimonio visible a nosotros como cristianos en Cristo Jesús, la revelación del Dios invisible. Y en Cristo vemos
manifiesta la soberanía eterna del Señor, ¿no? Sí, claro, ahí está, porque si no, entonces le restaríamos eso, como dices, la soberanía de Dios. Entonces, en primera instancia, pues la iglesia no puede, porque aquí la perspectiva es hacia la iglesia, ¿no? La iglesia tiene que comprender, tiene que entender que no es un atributo que del cual el diablo pueda disponer. O sea, Satanás no puede disponer el tocar nuestras vidas o el tocar nuestras almas sin la permisión de Dios, ¿no? Sí. Entonces no es algo que le compete a él. Tan solo, por ejemplo, lo tenemos que entender y visualizar, pues que él es un ser creado. Claro, desde ahí creado. Es una criatura. Recuerdo que le comentaba con unos jóvenes de la iglesia y meditábamos en esto. La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Sí, claro. Y ellos decían, sí, amén. Y les hice la pregunta, ¿y por qué no lo ha hecho? O sea, si anda como león rugiente y está buscando a quien devorar, ¿por qué no te ha devorado a ti? Ya se hubiera desatado, como cristiano, ¿no? ¿Por qué no lo ha hecho? Pues porque Dios tiene cercada la vida de su iglesia claro. y de con aquellos con los que tiene un propósito. De repente vemos que hay gente que es incrédula y vemos la misericordia de Dios, aunque ellos no lo vean, nosotros alcanzamos a verla. Claro. Porque Dios tiene pueblo aún en los que no saben aún que son pueblo. Claro. Y los va a preservar por su fidelidad, por su soberanía, por su amor. Sí, y ahí está. Y va a usar los medios, ¿no? Como dice Oseas 5:15, en su angustia me buscarán. Uh-huh. Entonces, el Señor busca provocar ciertas reacciones en los que son suyos. Muchas veces mucha gente dice o piensa, es que ¿por qué en este ámbito cuando es más vulnerable uno? Pues simplemente es por eso. Porque nosotros naturalmente debemos de entenderlo, el hombre es malo, 100%, ¿no? Entonces la Biblia nos dice, no hay forma de que el hombre busque a Dios, no hay forma de que él se doblegue ante él. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Contritar, compugir, obviamente llevarlo a ese estado como lo que dice Oseas, ¿no? Para que entonces haya ese consuelo, si no, de lo contrario, pues no va a haber un deseo, un interés propio para que alguno de nosotros lo busque, ¿no? Así es, tenemos que entender que este virus es un favor, por así decirlo, que Dios nos está haciendo, aunque es fuerte, y de los que están en estado enfermos, a lo mejor dirás, como un favor. Claro. Pues es un favor porque Dios nos está teniendo misericordia y aún nos está permitiendo volvernos a Él. Porque lo más grave que nos puede pasar no es enfermarnos de COVID. O sea, sí es fuerte, y yo no digo que la gente que esté en hospitales no esté sufriendo, pero lo más grave que nos puede pasar es que moramos en el infierno eternamente. El Señor dice que no temas a quien mata el cuerpo, sino teme al que mata el cuerpo y el alma en el infierno. Claro. Por ejemplo, yo tengo un familiar apenas que estaba en cama por otras cosas que no son COVID, pero esta persona habla muchas groserías. No es a ventanear. Habla muchas groserías. Y ahorita está en un dolor muy fuerte porque la tuvieron que operar de la columna y de la cadera. Sufrió un accidente en un camión, ¿no? Salió del parabrisas hacia afuera, chocó el camión. Uh-huh. Pero yo me pongo a pensar y digo, si ella está viva y ya ha pasado varias cosas y está ahí con el dolor, ¿por qué no se vuelve a Dios? Tal vez uno tiene que hablarle de Dios, pero ella es un favor que está haciendo Dios para que en su agonía, en su dolor, se vuelva a Él. Claro. O sea, hay mucha gente que a lo mejor ya está grande y que a lo mejor puede sufrir el COVID, pero eso tiene que llevarnos a Dios, a Cristo. Y hablando de un poco más de la fidelidad de Dios, bueno, Dios es fiel y Él ya había prometido todo lo que iba a pasar, ¿no? Leyendo Lucas 21, 10, 11, dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Continuamente habrá grandes terremotos, hambres y epidemias por todas partes, cosas espantosas y grandes señales en los cielos. Jesús hablaba del fin de los tiempos, ¿no? Y bueno, nosotros sabemos que bíblicamente estamos dentro del fin de los tiempos. Pero esto ya lo había dicho el Señor que iba a pasar. Era necesario que pasara. ¿Para qué? Para que se manifestara la gracia de Dios, la gracia y el favor de Dios a la humanidad. Uh-huh. Él no quiere que nadie se pierda, lo dice la palabra. Él quiere que todos vengan a arrepentimiento y que se vuelvan. Dios ya ha decretado todo lo que va a pasar, pero en sus decretos ha también puesto misericordia y gracia para que nos volvamos a Él en salvación y nos arrepintamos.
Claro, pues es la parte en la que obra, ¿no? Obviamente nunca vamos a entender ni a comprender la forma en la que obra Dios, pero aquí lo importante es, obviamente, entendiendo el plano externo, por así decirlo, en lo cual el COVID está obrando, ¿no? Pero hablemos del plano interno, cómo está obrando la iglesia, ¿no? O sea, Sí. ¿de qué forma está afectando esta pandemia a la iglesia? ¿De qué forma? Porque si nosotros miramos, por ejemplo, de alguna manera, pues vemos el panorama externo, cómo la gente, pues obviamente está llevada a Cristo, ¿no? Y tenemos que ser conscientes que también en el plano interno también lo sigue haciendo el Señor, pero como en una preparación en santidad, ¿no? Sí, es Una preparación para la iglesia, ¿no? Porque de repente, pues, ¿qué pasa cuando alguien de la iglesia, pues, se enferma por esta enfermedad? O le ataca esta enfermedad. ¿Por qué el COVID? O sea, ¿por qué COVID y por qué no a lo mejor le dio otra enfermedad, ¿no? Porque hoy hasta de esa forma, de repente hay ciertas enfermedades como que las tenemos así en focos rojos, ¿no? Cáncer, SIDA, no sé, enfermedades fuertes. Y como que COVID ha pasado a ser una de esas, ¿no? O sea, ya no es tan común que de repente alguien dentro de las congregaciones y de las iglesias, pues ya lo digan o lo mencionen. Porque antes a lo mejor en los cultos de oración, pues no era tan fácil que alguien te dijera, pues es que tengo catarro, por favor oren por mí. No, o sea, enfermedades respiratorias así tan simples, no era muy común que alguien le pidiera una oración o que se pidiera referencia a eso. Pero porque ahora se ha catalogado en un punto, ¿no? Cuando también mirando ciertos datos, pues no hay un punto, la mortandad, ¿sí es la mortandad? Sí, la mortandad. No está tan alta, no está tan disparada. Y creo que ese es otro punto importante para meditar, hermanos, porque ya creo que un cristiano que lea su Biblia se va a dar cuenta que Dios es el que está orquestando todo, Él es el soberano de todo, Él Claro. mueve todo, no se mueve una hoja del árbol sin la voluntad del Señor. Amén. No hay nada que esté fuera de su control, es soberano. Pero lo que sí creo que el diablo puede hacer, el enemigo puede hacer, y lo ha hecho, porque él no es creador de nada. Claro. La Biblia comienza con el principio Dios creó. Ese es el primer atributo que vemos. Uno, primero su divinidad y como creador, ¿no? Él es el único Dios creador. Satanás no crea nada, pero sí desvirtúa, modifica, influye, degrada, y, Claro. ¿no? Todo hacia sus propósitos. Miente. Y lo que podemos ver es que, lo que mencionabas ahorita, Toño, lo que sí puede estar haciendo el Satanás y que muchas de la iglesia tal vez está buscando atribuirle poderes que no tiene y no están viendo el que sí tiene. ¿Y cuál es? El sembrarles miedo, Claro. angustia, ¿no? Porque como tú dices, antes no se ora, ahora en las peticiones de oración vemos que dicen, porque tiene los síntomas, ¿no? ¿Y cuáles son los Exactamente. síntomas? Pues temperatura, ¿no? Los que ya conocemos, creo que nos han metido hasta en la sopa los síntomas, ¿no? Y ya de repente dicen algo y luego uno voltea a evaluarse, ¿no? A ver si tiene uno algo de estos. Pero debemos dejar lo que corresponde a Dios, ¿no? ¿Por qué Dios sabe? ¿Por qué? Yo creo que el porqué de las angustias es una pregunta que creo que todos los hombres de Dios se han podido hacer, ¿no? Pero la confianza en Dios es que, aunque no entendamos, ¿no? Como dice la palabra, en Juan dice, tú no sabes ahorita cuáles son los propósitos, pero en su momento los vas a conocer. Claro. Y pero como iglesia debemos estar apercibidos de que lo que Dios hace, Él sabe por qué lo hace, es para bien, es justo si verdaderos son sus designios. Claro. Él es el Todopoderoso que lo hace, pero sí debemos cuidarnos de lo que el diablo sí puede hacer en nosotros. Sí, claro. Y es sembrarnos estos miedos, angustia, ¿no? Atribuirle Inclusive hasta poder. que la fe se empiece a menguar la fe de uno. Así es. Porque como decía Isra hace rato, ¿no? O sea, el tema de la en cuestión cuerpo, pues el Señor Jesús lo decía, ¿no? No tengan miedo de lo que puede suceder con su cuerpo, sino tengan temor de aquel que puede poner su alma, su cuerpo, todo lo que son en el lago de fuego, ¿no? Recuerdo una anécdota respecto al hundimiento de este barco, el Titanic, tan famoso. Ah, sí. Hay una anécdota, La película. sí, que contaron algunos sobrevivientes que los miembros de la tribulación que estaban asignando los lugares en los botes salvavidas, los escasos botes salvavidas, porque no había lugar para todos los pasajeros,
que uno de los filtros que ellos tenían para permitirles el acceso, por supuesto, hombres, mujeres y niños primero, ¿no? Uh-huh. Pero un filtro que tenían ahí también era, les preguntaban, ¿eres creyente? ¿Eres cristiano? Y si alguien decía, sí, soy cristiano, entonces tú espérate, dale lugar a alguien que no conozca al Señor porque necesitan la salvación. Tú ya te vas a salvar, o sea. Pues ahí se probaba la fe, ¿no? Porque sí, porque muchos decían, no, yo no, por tal de meterse al barco. Pero fíjate qué nivel de convicción. Eso claro. yo creo que debemos llegar a eso. Porque de repente decimos, ¿por qué Dios quiere que me muera? Dice la Biblia que son buenas nuevas el Evangelio. Claro. Y el que haya una vida eterna son buenas nuevas, que haya una salvación, que el Señor se ha ido a prepararnos morada, es una buena nueva. ¿Y por qué es buena? Porque es mejor de lo que estamos aquí. Aquí todo es malo. Así es. Es buena porque es allá, y es nueva porque es algo que viene delante de nosotros. Uh-huh. Entonces pasar el velo de la muerte para un cristiano convencido y seguro en los méritos de Cristo, de su salvación, uh-huh, es una buena noticia, ¿no? Sí, amén. Es duro decirlo, ¿no? No, ahorita, pero pasarlo así en estas circunstancias. O sea, sí es bastante complicado. La verdad, así disponer, como dijeron. Sí, pues somos carne, ¿no? Sí, y nos duele todavía. pero tener, yo creo que esa certeza es la que permitió a los mártires marchar con esa, claro, con esa valentía, con ese coraje hacia las fauces de los leones en los teatros romanos, ¿no? En los coliseos. No. Fue lo que les permitió morir cantando. Sí, ¿no? Creo que aquí uno de los puntos importantes, como dicen, porque sí es fuerte decir, bueno, Dios quiere que me muera, porque algún día, si Cristo no viene antes, todos vamos a tener que enfrentar a la muerte, seamos jóvenes, seamos viejos, seamos de cualquier edad, no hay una medida. Pero lo más tremendo aquí es tener una dependencia de Dios, claro, tener una dependencia del Espíritu Santo, recordar que nuestra vida no está aquí en esta tierra, como los hombres de la fe que dice que ellos no buscaban una patria aquí, sino buscaban una patria mejor, una ciudad fundada en Cristo, con los fundamentos celestiales. O sea, tenemos que recordar que no fuimos llamados a nuestra mejor vida en este momento, sino nuestra mejor vida va a ser en la eternidad. Y como Pedro le recordaba a la iglesia, dice, leyendo Pedro, capítulo 1, versículo 6, dice, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces es necesario que, si es necesario que pasemos por esa prueba, la prueba del COVID, uh-huh, Dios lo va a permitir, pero ¿para qué? Para que sea sometida a prueba nuestra fe, y después de pasar esa prueba, nuestra fe sea encontrada en alabanza, gloria y honra cuando estemos delante de Jesucristo. Porque es necesario, o sea, que nuestra fe en Cristo esté firme cada día más. Cada prueba, cada situación de esta vida, cada momento que pasamos es para que nos haga más conforme a la semejanza de Cristo. Que nunca se nos olvide que fuimos llamados a ser igual a la semejanza de Cristo. Sí, claro, como que esa es la medida de la iglesia que debe de permanecer. Dice el hermano Carlos Spurgeon, ¿no? Dice, servimos a un Señor crucificado, no esperemos un mejor trato. Sí, claro. ¿No? Sí. Si estamos siguiendo los pies de aquel que fue experimentado en quebrantos, dice Isaías, ¿no? Desde ahí. Entonces, o sea, sí, desde ahí no entendemos esa figura que pues Spurgeon manejaba, pues obviamente vamos a ver un panorama de rosas, de color de rosa, todo, ¿no? Sí, como que, mira, sí, la vida, tampoco creo que la vida cristiana es un tormento, la verdad es que es una novedad de vida, es una bendición, y nos llena de un gozo que nos permite tal vez tener estas pláticas. De repente hablar de la muerte con otras personas es un tema muy difícil. Sí, claro. Y gente dice, no hables de eso, ¿no? Y evitamos de eso. Cuando, me acuerdo, mi padre pues falleció, y él falleció por cáncer, y cuando él se empezó a despedir de nosotros, ¿no? Y en una ocasión me dijo, no, que me empezó a dar consejos, y yo le dije, no digas eso. Uh-huh. No digas eso, porque uno no quiere enfrentarse con esos temas, ¿no? Claro. Y viene una pregunta que creo que está muy constante en la mente de los hombres, nosotros los seres humanos, y es, ¿cómo voy a morir, no? Porque claro, decías, ahorita está estigmatizado de más, creo yo, el COVID, porque pues al final, mira, hemos visto gente que durante este tiempo no ha muerto de COVID, pero sigue muriendo de otras cosas, gente cuidándose de COVID y en accidentes, infartos cardíacos, paros cardíacos, embolias, sigue sucediendo. Sí. Creo que esta condición de la COVID nos vino a recordar una condición en la que siempre hemos estado. Claro. Siempre hemos estado al filo de la muerte, siempre, todo el día, todo el tiempo, desde niños, todo el tiempo.
Lo que pasa es que ahorita esto genera miedo y como que le recuerda al ser humano Claro, que estamos a un paso del abismo, Claro. sin Cristo, ¿no? Y con Cristo estamos a un paso de la gloria. Y la pregunta que nos hacemos muchos es, ¿cómo voy a morir? Pero muchos le enfocan en el sentido de qué forma, Sí, sí, sí. a través de qué situación o enfermedad es que yo voy a morir. Cosas así. Pero muy pocos hacen la pregunta o lo enfocan hacia en qué condición voy a estar al morir. Y me refiero a qué condición delante del Señor. Sí, claro. Porque al final la forma es solamente el medio que Dios va a ocupar para presentarnos delante de su el trono. brinco, ¿no? Para Sí, presentarnos llegar. delante de su trono. Escuchaba un hermano que decía que la muerte no es más que es el policía de Dios que presenta al acusado ante el juez. Que te lleva. Es el que te lleva. Entonces, la forma es lo de menos. Es como si que arrestan a un delincuente y dicen, ¿cómo me van a llevar en patrulla, en helicóptero, en moto? Bicicleta, Pues eso es lo de menos, Sí, hermano. claro. Te van a presentar delante del juez justo, del único, y como es el Dios que todo lo ve, es el Roy, el Dios que lo ve todas las cosas, Claro. el omnisciente, es el testigo presencial de todos nuestros delitos y pecados. Déjame arrepiento. Entonces, porque ya no te preocupes. Yo creo que allí un delincuente no se preocupa por en qué medio de transporte lo van a llevar, Claro. sino la condición que va a estar presentado delante del rey, del juez. Y es que eso es lo que debe de delicado. importar, lo que debe de importar a la iglesia. Claro. O sea, hoy en tal es la iglesia la que debe. Hoy marcharemos delante de este Exactamente. trono, no hoy, pero el día que nos toque, Sí, que nos llegue a llamar sea el Señor, hoy, pero confiados en los méritos del único que es capaz de presentarse Así es. como justo delante de este juez justo, ¿no? o te la quieres aventar tú sola, ¿no? No, Como no. diciendo, no, pues no. Entonces es ahí donde la iglesia debe de voltear a mirar, ¿no? No más en la enfermedad, porque se le ha dado mucho mérito. Se le ha puesto muchas circunstancias y obviamente las cosas ya no van a ser igual que antes, ¿no? O sea, no quiere decir que por eso pues no vamos a cuidar la salud, o sea, es algo que estamos haciendo, estamos teniendo los medios adecuados, estamos activando también la fe a través de eso por el cuidado de los demás, pero como dices, el medio, o sea, las circunstancias ya es cómo nos va a llamar el Señor, eso ya queda en segundo plano. Sí, yo creo que te sale la motivación, ¿no? Porque un hermano nos decía, una ocasión, ese hermano, ¿no? Y traía el cubrebocas y me dice, no recuerdo las palabras exactas, pero él me dio a entender como que no me lo quitaba, como que, pues ahí está tu seguridad, ¿no? Y le dije, no, o sea, este cubrebocas puede filtrar algo, pero no es mi seguridad. Claro. Si mi seguridad fuera este trapo miserable de mí, o Sí, sea, claro. imagínate que ese fuera mi asidero delante de... Sí, claro, porque debemos no. de presentarnos delante del Señor. Y- Como decías y recitabas el Evangelio cuando dice el Señor, no teman del que mata el cuerpo, sino del que puede matar el cuerpo y el alma. ¿Y quién es ese? ¿El diablo? Solamente el Señor. solo ¿no? Dios. Solo Dios. Solo Dios, que es el COVID, ¿acaso? No, jamás. Es el Señor, no es el diablo, es el Señor. Entonces, creo yo que el temor reverente, el temor que nos decía Martín Lutero, que no temamos al Señor como un carcelero ante su atormentador, ¿no? Claro, Sino temamos como un hijo temiendo ofender a su padre. claro. Pero Padre ese Santo. temor no debe ser ni al COVID ni a ninguna otra enfermedad, porque mira, ahorita ninguno de los que estamos aquí presentes, primero Dios tenemos COVID, ¿no? Sí, sí, tenemos sí. esta infección, pero podemos estar hablando ahorita y un coágulo que ande por ahí dando vueltas en nuestras Se para venas, y- de cualquier momento y llega ahí- y se tapa donde no debía Sí, sí, y sí. hasta luego, nos vemos en gloria. Ajá. Entonces, y yo cuidándome del COVID Exactamente. y mi condición, eso es lo importante a cuidar. Esa es la consideración, porque, por ejemplo, ahorita, como decías, en base a cubrebocas, pues propiamente, hermanos, lo tenemos que tomar como lo que es, ¿no? O sea, es un medio para proteger algo. Por ejemplo, nosotros usamos tenis y calcetas y no andamos descalzos en la calle. O sea, nosotros protegemos esa parte de nuestro cuerpo porque es vulnerable a ciertas condiciones que en la tierra hay. Por ejemplo, de si pisamos un cristal o algo, pues obviamente, pues podemos contraer una enfermedad o algo, o inclusive en esta temporada de fríos, hermanos, tampoco andamos desnudos sin playera. ¿Por qué? Porque se viene un aire y te provoca una pulmonía, y entonces quiere decir que por eso no tenemos fe, ¿no? O sea, no es manifiesta la fe ahí, ¿no? Sino que son cuidados que a lo mejor son naturales que podemos ir sobrellevando por cómo avanzan los tiempos. Pero nuestra fe está en lo que decía, ¿no? Sí, como decía nuestro hermano Pablo, ¿no? Tenemos que tener esa fe firme. O sea, no podemos estar pensando en que nuestra fe solo nos va a servir para esta vida.
Claro. La fe va a trascender a esta vida. Amén. Quisiera leer también ahí 2 de Pedro 1:10, dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No te dice que te va a ser otorgada una riqueza, tu salud o tus bienes o el bien de tu familia, sino te dice que te va a ser otorgada una amplia y generosa entrada, ¿dónde? En el reino eterno. Reino. Es lo que quiere, Dios nos quiere llevar ahí. Claro. Y el paso, como decían, de la muerte, nadie lo va a evitar, o sea, bueno, solo que venga Solo Cristo que venga hoy, el Señor, ¿no? Solo que Pero... venga el Señor hoy, que nos permita participar de ser transformados, ¿no? En vida. Pero al final de cuentas, bien lo decía, el ejemplo fue claro de nuestro hermano Pablo, cuando decía, el ladrón no se pone a pensar, va a llegar la policía y me va a llevar en patrulla, helicóptero o eso, sino hace planes para decir, bueno, si me atrapan, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo voy a actuar? ¿Cuál va a ser mi justificación? ¿Cuál va a ser mi justificación? ¿Quién va a ser mi abogado? ¿Quién va a ser No mi lo abogado? vuelvo a hacer. Dice. No, y eso estoy seguro porque vas a estar encerrado. Eso estoy seguro porque vas a estar encerrado, o sea, ¿no? Sí. De repente el arrepentimiento no nada más no es suficiente. Sí, ¿no? claro. Sí, no, y la primera instancia es esa, ¿no? Pues ¿quién va a ser mi abogado? ¿Quién me va a representar? Así es. O sea, a lo mejor como que en primera instancia su idea es primordial hacia eso, ¿no? ¿Quién va a ser mi abogado? ¿Quién me va a representar? Porque pues, tener los derechos, pero en esas instancias pues te consiguen cualquier abogaducho, ¿no? Pero si nosotros, la iglesia, sabe que ya tiene abogado y es para con el Padre y es nuestro Señor Jesús, entonces puede tener una confianza mayor en este paso, ¿no? En el ir de la muerte hacia la vida eterna, que es lo que quiere nuestro Señor, ¿no? Así es, y recordar que Dios es un Dios de amor, ¿no? De misericordia, de gracia y de perdón. Sí, también es un Dios de ira y de justicia, pero su gracia y su amor se mostró más grande que su ira y su justicia al darnos a Jesucristo. Sí, claro. Fue más grande. Entonces podemos acercarnos confiadamente a Él y como iglesia podemos estar seguros que Él nos sostendrá, ¿no? Que Él va a ser el que nos sostenga. Nosotros somos débiles, muy débiles, hasta, como decía nuestro hermano Pablo, el miedo. Uh-huh. El miedo es algo natural en el hombre, ¿no? Dicen muchos que es una defensa natural que tiene el hombre hacia aquello que no ha visto aún. Pero claro. Y yo creo que también por eso el miedo a la muerte, el miedo a enfrentarse con situaciones que nunca has pasado, ¿no? Pero al final de cuentas, ¿cómo vas a morir en un instante? Solo va a quedar hasta ahí. Después, el otro lado va a ser donde tendremos que enfrentar a Cristo. Claro. Tendremos que estar delante de Él. O va a ser nuestro abogado o va a ser nuestro juez que nos va a dar. Nuestro juez. Porque el temor está hacia lo desconocido, ¿no? Uh-huh. O sea, el hombre hacia lo desconocido es donde le infunde temor. O sea, no saber qué va a ocurrir, no saber qué es lo que va a pasar, es como que la instancia para infundirle temor. Pero si nosotros vemos en las Escrituras, o sea, ahí está lo que debemos saber, lo que debemos conocer, lo que podemos conocer. Y lo que podemos ver y conocer en las Escrituras, pues es la salvación en Cristo Jesús, ¿no? Y si nosotros, por ejemplo, resolviendo la pregunta, ¿quién lo envió, Dios o el diablo? Eternamente es gracias a Dios por su bondad, por lo que Él haya buscado provocar. Pero ¿por qué el COVID, hermanos? También debemos de entender que es un medio que Dios utiliza, que Dios expone para que la iglesia al final también pueda ser preservada. Porque eso es también, o sea, no pensar que ahora todo lo que Dios manda que ocurra en la tierra, pues su primera instancia es hacia las personas, sino tiene que ser hacia la iglesia, ¿no? Como que ya no es el trasfondo únicamente hacia el mundo, sino que es hacia la iglesia. ¿Cómo va a provocarnos a santidad? ¿Cómo va a provocarnos al arrepentimiento? ¿Cómo va a provocarnos a generar ese conocimiento en base a nuestra condición? Y pues obviamente hacia el fin que vamos a tener. Entonces, ¿qué va a hacer la iglesia ante este COVID? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer ante el COVID? Porque ya de alguna manera ya no va a desaparecer. O sea, no es algo que el día de mañana amanezcan los periódicos y digan, ya no hay COVID. O sea, ya se desapareció. Propiamente, como vemos las perspectivas, pues esta enfermedad va a seguir, a menos que dentro de la soberanía de Dios decida, pues,
eliminarlo, pues eso ya depende de él. ¿Y eso por cuánto tiempo? Porque no sé si Exactamente. escucharon, pero que en Rusia me parece que fue que hubieron casos otra vez de peste bubónica. No, y esa sí, hermano. Ese sí es más letal. Esa tenía el 90 en su época más fuerte, tuvo hasta el 98% de mortandad. Claro, muchos van a decir, bueno, la ciencia ha avanzado, sí ha avanzado, pero vean cómo nos trae este virus que no es la mitad de mortal que lo fue aquel virus, ¿no? Donde Claro. sí hubieron, que se enfrentaron hombres de fe, como me parece Lutero fue el que estuvo en esa época, y fue terrible, ¿no? Pero ahorita decías que gracias a Dios, tal vez alguien de nuestros escuchas puede decir, bueno, ¿cómo gracias a Dios por algo así, no? Claro. Pero me acordaba ahorita del pasaje en Génesis cuando dice la palabra que el Señor dice, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Y si uno lee versículos más adelante, cuando Esaú obtiene una bendición de su padre, le bendice con prosperidad. Y sabes algo, si ve la línea de Esaú, fue bendecido. O sea, Esaú llegó a ser muy rico. Cuando su hermano Jacob regresa se encuentra con que Esaú ya había superado el enojo, probablemente porque se encontraba muy prosperado. Muchos podrían decir bendecido, pero ¿cómo empatamos esto con el texto si el Señor lo había aborrecido? ¿Sabes qué es lo que pasó? El Señor dejó de tratar con él. Claro. El Señor dejó de ejercer su amor en la disciplina que dice la Biblia que es consecuencia del amor de Dios. Dejó de trabajar con su vida y fue bendecido y fue próspero, sí. Bueno, no fue bendecido, fue próspero. Fue como que abandonado en cierto punto en sus maldades. Aunque le fue bien. Le fue bien. Eso es por eso que podemos decir gracias a Dios, porque a nosotros el Señor no nos ha aborrecido. Aborrecido comunica la idea es lo que hace el ave al dejar el nido. No es, como dice, el que no aborreciera a su padre y a su madre no es digno de mí. No dice el Señor que los desprecies, los insultes, los maldigas. Sino los dejas. Los dejas porque vas a algo. En nuestro caso, que somos casados, suena fuerte, pero es así la palabra. Dice, aborrecimos la casa paterna o materna porque consideramos que era tiempo de irnos a hacer algo mejor. Dejamos la casa, ¿no? Dejamos la casa. Entonces, no es que el Señor no nos pide que maldigamos a nuestros padres. Claro. Esaú no fue maldecido. Esaú no fue imagínate que el Señor use su boca creadora para maldecir. No, pues, obviamente sí. No, ya. Pero lo aborreció, es decir, dejó de ponerle atención. Se alejó, se volteó. Y a Saúl le fue bien, humanamente hablando, pero... Claro, porque pues tenía sus medios normales, naturales, como cualquier gente hoy en día, ¿no? Sí, los dones del Señor son irrevocables. Claro. Entonces, si le dio unos dones de saber hacer negocios, ¿no? Pues piensa que por eso está bien, puede pensar que está bien, pero, sí, claro, ¿no? Por eso decimos nosotros, gracias a Dios, porque vemos que el Señor sigue tratando con su iglesia. Claro, y su condición obviamente fue lo que era lo que debía de haber importado más, ¿no? Por eso es que la iglesia hoy, hermanos, de alguna forma, ante esta perspectiva que está actuando, pues ¿cómo podemos seguir adelante? Porque la iglesia no puede ser detenida, hermanos, no puede quedarse estática más que nada, ¿no? O sea, no es no hay punto neutro. No hay punto neutro, exactamente, ¿no? Entonces, la iglesia, ¿cómo vamos a reaccionar como iglesia? No solamente en un plano aquí terrenal, sino espiritual, porque obviamente tiene que haber ese incremento en la fe, o sea, esa fe activa que muchas veces nuestro pastor Alex nos llegó a mencionar, ¿no? Una fe activa, una fe que se mueve, una fe que se resiste a creer que Satanás es el creador, una fe que se resiste obviamente a creer que pues obviamente que esto es un freno, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer como iglesia, no? ¿Cómo vamos a seguir adelante como iglesia, como congregación? Porque ya ha venido un periodo en el cual pues obviamente ha venido una aceptación, por así llamarlo, ¿no? Una aceptación ante esta enfermedad. Ahora vemos que la enfermedad está allí. Ahora en estas fechas muchos han apuntado inclusive hasta un aparente rebrote, un aparente puntaje otra vez. Pero de nuevo, lo que no debe influenciar a las iglesias es el miedo, hermanos, o sea, el temor. Porque si no, entonces pues seguimos, no estamos tomando la perspectiva, como decía nuestro hermano Paulo, o decías ahorita, en referencia a más que la condición en la que voy a morir, ¿cómo estoy yo?
Sí, el cómo, creo que el cómo debemos preguntarlo, pero no en las formas, los medios, ¿no? Claro. Sino el cómo, en qué condición. Y, mira, dices el temor, la palabra dice, el perfecto amor echa fuera todo temor. Entonces, si nuestro motor está siendo el temor, es porque no estamos siendo impulsados por el amor. Y no es por el amor nuestro, porque nuestro amor no sirve de nada. El amor humano echa a perder a los hijos, los hace malcriados. Sí. Pero el amor de Dios debe ser nuestro motor. Y bueno, ahí ese sería todo un tema, ¿no? ¿Cuáles son los frutos del amor de Dios en nosotros? Bueno, como el Señor dijo, ¿no? Por el gozo, pues, el Señor caminó a la cruz por el gozo puesto delante de él. Y caminó a la cruz, al oprobio, a la angustia, al dolor, porque todo eso se vio en Jesús en la cruz, ¿no? Entonces, hermanos, el temor no puede ser. Nos estamos cuidando, usamos el gel antibacterial, usamos el cubreboca, lavamos las manos, mantenemos distancia, nuestros cultos se están manteniendo con distancia y todo. Claro. Pero no debe ser nuestro motor el temor. Si es el temor, está mal. Claro. Está mal. Yo podría decir que es pecado. Porque todo lo que no procede de Dios es pecado. Claro. Entonces, pero si es el amor, venimos con confianza. Mira, yo creo que la fe confesional es básica, es fundamental. Pero debe llevarnos una fe práctica. Claro. Porque ¿en qué momento vamos a practicar lo que confesamos, ¿no? Yo pienso que este es un buen momento. Sí, es mantener es como que darle el peso adecuado a todo. O sea, no podemos nada más estudiar la Biblia y dejarla ahí en un plano secular, ¿no? Porque si no, entonces le estamos restando el poder que su palabra tiene. El poder con el cual el Espíritu Santo se quiere mover en las congregaciones inclusive, ¿no? Lo que menciona la palabra, ¿no? La fe sin obras es muerta. No que hagas obras para ser salvo, sino que la manifestación de que has creído se va a ver en tus actos, en tu conducta, porque te han cambiado la naturaleza. Claro. Y nuestra reacción ante esto no debe ser, como decía nuestro hermano Pablo, temor, sino sujetarnos y pedir a Dios que nos sostenga con su amor. Porque si estamos sujetos del amor de Dios, si estamos en Él, vamos a ver que nuestro gozo no depende de las cosas temporales que tenemos, claro, ni depende de lo que nos pueda pasar temporalmente. Por eso los hombres de antaño como Pablo, tú ves a un Pablo ahí en la cárcel, con un Silas, cantando cantos y alabando a Dios, pero era porque ellos tenían su fe, su gozo puesto no en la temporalidad de ese momento, sino su gozo puesto en la eternidad. Tanto Pablo se atrevió a decir: yo prefiero, dice, no sé si ya quiero abandonar este cuerpo y estar con el Señor, como diciendo, ya quiero morirme y ir con el Señor. Sí. ¿Quién diría hoy eso, no? ¿Quién de nosotros o de la iglesia se atrevería a decir, pues yo ya quiero partir? Tal vez porque en esta fecha o en este tiempo, en estas fechas prósperas, todos quieren estar con la familia. Y no es que fuera suicida el apóstol, ¿eh? No, porque algunos pueden decir, no, es que tenía una ideación suicida. Era emo, ¿no? No era de este tipo. Y por ejemplo, ahorita que mencionas eso, si uno lee la carta de Filipenses, hermano, sí, claro, la carta de los Filipenses es una carta que exhorta al gozo de una manera tal, y lo que a veces no meditamos es que esta carta le escribió atado a un cepo en una cárcel. O sea, sus condiciones no estaban como para escribir tales cosas. Un psicólogo carnal, ¿no? Claro, diría, no, es que este cuate está como disociado de la realidad. Sí, como que si su realidad estuviera en otro lado. Sí, está esquizofrénico. Él tiene una realidad y está pensando como otra. Sí. Y ¿sabes algo? Pues tal vez ellos lo puedan ver así porque para los que se pierden el evangelio es locura. Claro. Pero el gozo inefable del Señor, así es, debe llevarnos más allá. Ahorita que decías de la justificación en Israel, me recuerdo una frase de Martín Lutero que decía: la salvación es por la sola fe, pero no creemos en la fe sola. Amén. ¿No? O sea, la salvación es por la sola. Estoy parafraseando. Sí. No recuerdo la cita textual, pero decía: creemos en que la salvación es por la sola fe, pero no en la fe sola. La fe debe ir acompañada, como dice práctica, Santiago, muéstrame tu fe sin obras. Claro. No es que yo creo que el Señor no es mi sanador, ok, pero si entendemos eso, para creer que el Señor es nuestro sanador, debemos entender que debemos estar enfermos en algún momento. Claro. Si no, ¿cómo experimentaremos al Dios sanador? Claro. Jehová es mi guerrero, ¿cómo lo declaras si nunca has estado en una batalla? Una batalla, nunca has peleado. No. O sea, una palabra dice, porque no ha peleado contra el pecado hasta la muerte, como diciendo, mira, o sea, si te involucras en una guerra tan real,
pues entonces otras serían nuestras cuestiones, ¿no? Pero más sin embargo, pues a veces somos tan, como que de repente hemos sido mimados, no sé. La iglesia occidental, cosas. al menos estamos en una iglesia Claro. muy cómoda. Muy cómoda. Y creo que es de darle gracias a Dios por la paz, sí, por la libertad de culto, claro, pero sí debemos también estar... Valorar todo eso, o sea, todo eso. Platicaba con unos hermanos acerca del tema de la tribulación y estas posturas, ¿no? Pretribulacionismas, posttribulacionismas y todo esto. Y decía, es que la tribulación, no, le decía yo, bueno, es que si tú le preguntas a una iglesia en Irak, Claro. o en Siria, le digo, te va a decir, hay tribulación, pues ¿desde cuándo? Sí, de toda la vida. Toda la vida, pero una iglesia, por ejemplo, en Estados Unidos, en Sí, una nación la cultura tranquila, occidental por claro. excelencia, pues dices, bueno, pues no. Y es como le decía el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial. Muy pocos saben por qué tenemos aquí en México conmemorado el Escuadrón 211. 11. ¿No? Muchos no saben que México estuvo en guerra con Alemania. Sí, se unió. No, en la Segunda Guerra Mundial ¿no? hubo una declaratoria de guerra. Sí. ¿Por qué no lo sabemos? Porque no todos fuimos al frente de la batalla. Claro. Pero México estuvo en guerra con Alemania, participó en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, me parece que de repente las situaciones estas pueden verse así, ¿no? Uh-huh. No es que no hay prueba para la iglesia ahorita. Bueno, es que no estás al frente de la batalla. Pero como nación de Dios, como pueblo de Dios, por supuesto que hay una guerra. Ahora nos llegó una pequeña bala perdida, o no tan perdida, nos llegó una esquirla que es el COVID, y decimos, Sí. Señor, ¿por qué? Se nos olvida que la tierra para el cristiano es un campo de guerra. Claro. No es un parque de diversiones ni una zona de descanso. Sí, claro. Nuestro descanso el Señor lo prometió en la patria eterna, en la ciudad celestial es donde descansaremos. Sí, como que no se nos olvidó que no estábamos extensos de ciertas cosas, ¿no? Por ciertas comodidades, tanto política, no sé, tampoco tenemos la mejor política, pero pues de alguna forma pues ha ayudado mucho, ¿no? Algunos aspectos que todavía siguen, como la libertad de culto, ¿no? Sí. O todo eso. No nos ha apoyado mucho, pero tampoco nos han estorbado. Tampoco nos han estorbado mucho, ¿no? Pero a veces todo este tipo de influencias es como, obviamente del COVID, ahora ya reaccionando hacia los ámbitos de aquí de la iglesia, pues qué tanto afectó, ¿no? O de qué manera afectó mayor, ¿no? Obviamente las cuestiones de que los más vulnerables eran los mayores de la tercera edad, pero hoy miras a los de la tercera edad, obviamente, y pues ellos que se valen por sí mismos tienen que ir a un mercado, tienen que asistir a otros lados, ¿no? O sea, no hay una fe práctica también en ellos cuando se reúnen en las congregaciones, cuando se reúnen en las iglesias. Uno ve de verdad lo que a veces el Señor pedía. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús vio a aquella viuda que llevó con las dos blancas y vio todo lo que tenía. Una persona, un cristiano progresista, un cristiano que están de moda ya, ¿no? Que es una especie rara, ¿no? Como media quimera, así, una mezcla no bíblica, ¿no? Ser muy extraño ese cristiano progre, el cristiano comunista, ¿no? Tal cosa no existe, pero bueno. Diría, bueno, ¿y por qué? Si vio que era todo lo que tenía, ¿por qué no le dijo, no, usted no dé? Ajá, es lo más humano, humanista. O Pablo diciendo, ellos de su debilidad dieron, ¿no? Hablando de la iglesia. Qué pesado, ¿no? No, es que eso no está bien, ¿no? Mejor le hubieran dado. Entonces de repente el Señor nos pide eso, ¿no? Claro. Y de repente pretendemos ser más buenos que Dios. Creo que ahí tocaría el punto que tocaste hace rato, Pablo, que dices aborrecer. Y fue muy interesante lo que dijiste. Yo no sabía eso, ¿no? De abandonar el nido, dejar el nido. Pero hay un punto ahí también que dice que el que no aborrezca padre, madre, hermana, hermanos, hijos, hijas. Pero dice al final, hasta su propia vida. Claro. O sea, nosotros estamos llamados a aborrecer nuestra propia, dejar nuestra vida por algo mejor, dijiste. Por algo mejor. ¿Y qué es ese algo mejor? Cristo. Claro. ¿Qué es algo mejor? Estar en su presencia. ¿Qué es algo mejor? El regalo de la gracia que nos han dado, el favor de ser salvos aunque no lo merecíamos. Sí, y creo que en ese punto de decir, bueno, yo tengo que aprender a aborrecer mi propia vida. ¿Sabes dónde podemos ver eso bien claro? Al diario vivir. A lo mejor no tenemos tribulación como los hermanos que están en China, en Asia, en otros países de la ventana 1440, pero no es 1440, es otra, perdón. La 1040. De 1040, la 1040. Pero tenemos prueba y tribulación en nuestro diario vivir, en nuestra casa, en nuestra familia. Tal vez cuando te tocan esas espinitas, esos lugares donde dices, ay, esto me dolió, no quiero que me traten así. Sí. Cuando tu esposa mejor te trata de una manera que dices, ¿por qué se está comportando así? ¿Por qué está actuando así? Cuando tus hijos hacen algo que no te agrada. También te portas mal. Sí.
Y es ahí donde Dios nos está probando. Sí. Somos tan mimados como dijeron algo hace rato, pero en esas pruebas se ve nuestro carácter, se ve quiénes somos, se ve Claro. si nuestra fe está siendo verdadera. Así es. O sea, se ve si estamos dispuestos a aborrecer nuestra vida, a dejarnos. Y como decía también, no son pensamientos suicidas, son pensamientos de vida. Sí. Porque la Sí, vida claro. está en perderla. El Señor lo dijo, el que pierda su vida, la obtendrá. Así O es. sea, y perdiendo nuestra vida, perdiendo nuestros temores, perdiendo nuestras angustias, perdiendo todo aquello que pudiéramos producir nosotros, de nosotros mismos, pues nos lleva a la vida verdadera que es en Cristo Jesús. Entonces, si nosotros dejamos que todo esto que ha venido a golpear no solamente a la tierra, no solamente a un plano físico, sino que ha venido a golpear verdaderamente a las conciencias, a los pensamientos, a las almas, pues es llevarnos al Señor. O sea, como iglesias y congregaciones, pues lo que debemos de tener es esto, una fe práctica, una fe bíblica, verdadera, pero impulsada obviamente por el Espíritu Santo, ¿no? Sí, cuando el Señor prometió que haríamos serpientes y escorpiones, o sea, por supuesto, claro. está hablando figurativamente. Sí, tampoco ¿no? vamos a andarnos poniendo el escorpión aquí, Sí, no. Pero no estaba no, diciendo exactamente. algo que no fuera a suceder. Exactamente. ¿No? Y el negarse ¿Por a sí qué? mismo, Por exponerse a donde estaban. claro, y sobre todo ahí tenía que haber una diferenciación entre, por ejemplo, las obras muertas, ¿no? Las Claro. obras que no proceden de fe, que no son para glorificar a Dios, las obras que son... Hay una línea muy delgada entre tener fe y tentar a Dios. Le decía Claro. a un hermano y amigo, le decía, es que es diferente tener fe a ser temerario. Así es. Es diferente, o sea, el Satanás trató al Señor de tentarlo con una falsa fe. Aviéntate del pináculo del templo. Claro. Él no dice la palabra, no tienes fe, lo que Dios dijo. Sí, Pero no, el está Señor creyendo. Jesús sabía claramente la diferencia entre tener fe y tentar al Señor. Claro. Y el Señor no puede ser tentado, ¿no? Dios nos guarda. Entonces, no estamos hablando de eso. No. Hablando de negarnos, dijo el Señor Jesús, todo aquel que quiera ser mi discípulo, comienza diciendo algo, niéguese a sí mismo. Así es. Tome su cruz y sígame. 3 puntos, pero comienza con la negación. Y con negarnos, no me refiero, o no es un punto tan simple como, bueno, a mí me gustan los chilaquiles, no voy a comer chilaquiles. No. Decías ahorita de las consecuencias que luego tenemos, Israel. No, a veces no podemos lidiar con las consecuencias de nuestros propios actos. Y nos quejamos, y por qué, y Dios, y ya te olvidaste y le atribuimos a Dios de propósito, negamos su fidelidad, negamos su amor y ofendemos al Señor de una manera tal con nuestra incredulidad, que es interesante que el Señor al incrédulo ¿qué pasaje es? Recuérdenme, cuando dice el Señor, habla de los hombres que van a ser echados al lago de fuego, dice, comienza la lista con los cobardes y después dice los incrédulos. En ese orden va. Los cobardes y los incrédulos. Entonces la incredulidad es un pecado. Y cuando uno dice, no, Dios, es que... Y enfatizo, hablando de nuestras propias consecuencias. Señor, ¿por qué tengo cirrosis? ¿Por qué? Bueno, porque bebiste durante 40 años, ¿no? O sea, ¿por qué me dio enfisema pulmonar? Porque fumaste durante 25 años de tu vida. O sea, Sí. eso es consecuencias de nuestros actos. ¿Qué será cuando nos pidan ceder nuestros derechos? Cuando realmente sea una injusticia. Claro. Entonces, ese es otro punto. Ese es otro nivel. Yo creo que es el nivel que se refiere el Señor en Mateo. Níguese a sí mismo. Les decía a los muchachos de la iglesia, ¿Jesús tenía derecho a casarse? ¿Es pecado casarse? No. Jesús se pudo haber casado y no hubiera pecado. Se hubiera mantenido sin pecado. Hubiera podido tener una familia. Hubiera podido tener hijos. No hubiera, espero no estar relleno en una herejía, pero humana, hablando de la humanidad de Cristo, de la naturaleza humana, claro, que había en esta unión maravillosa, ¿no? de lo divino con sí, lo humano, lo que Él estableció. Ajá, como ser humano, en su parte humana, y por supuesto yo creo que eso no es pecado, puesto que lo tenemos permitido nosotros. ¿Por qué no lo hizo? Porque Él se negó, Él decidió decir no, Él se negó a tantas cosas por nosotros. Y creo que lo menos que podemos hacer es estar dispuestos al menos eso. Una vez atacaron a Spurgeon, lo criticaban muy fuertemente porque él tenía un hábito que no les gustaba a muchos y lo atacaban y lo criticaron y cuentan en su biografía que él se ponía muy triste y en su oración le dijo: Señor, si tú quieres mi reputación, ni aun eso te voy a negar. Destroza. Porque él sí, claro, porque lo estaban haciendo pedazos y dijo: Señor, si tú quieres eso, no te lo voy a negar. Entonces,
negarnos a nosotros mismos es, y muchos pueden decir, bueno, ya salieron del tema. No, 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 porque estamos dispuestos a aborrecer nuestra vida, a dejar perder nuestra vida. No, por esto nos vamos a poder enfrentar un camión y no quiero mi vida, no, porque eso no sería correcto, pero Sí, claro, no sería no aferrarnos tanto. Si fuera a través del COVID hoy o a través de un infarto en 20 años, la situación está en cómo estamos delante del Señor. Sí, claro, la soberanía es de Dios, ¿no? En todo ese aspecto. De alguna forma, por más medios que nosotros podamos intentar hacer, provocar para que no ocurra de una forma, la verdad es que Dios es el soberano, el que va a actuar, ¿no? Sí. Pero la condición en la cual vamos a ser llevados o trasladados, como bien mencionan, pues obviamente está a través de esto, ¿no? Entonces, para eso pues, tenemos que concluir prácticamente en base a este tema y quisiera leerles una cita de Romanos 8:28 y damos nuestra conclusión a través de esta cita en donde dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y creo que esto, hermanos, básicamente Pablo abarca todo, porque dice peligro, espada, ni lo presente ni lo futuro. O sea, aquí la iglesia debe de entender eso. Todo lo que estaba contemplado dentro del propósito de Dios para llamar a su iglesia, para edificar a su iglesia, para santificar a su iglesia, es seguro. O sea, no hay forma de decir que estas circunstancias en las cuales hoy estamos viviendo para la iglesia no son buenas. Son buenas, ¿por qué? Porque el Padre así lo determinó. ¿Qué está produciendo? Santidad, amor, gracia y todo esto, hermanos. Pero una iglesia que no ama a Dios o que no es amada por Dios, o una persona que no es amada por Dios, pues obviamente no le va a ayudar nada para bien. Pero si nosotros como iglesia empezamos a confiar esto, entonces podemos confirmar que todo lo que de aquí a lo que el Señor venga, pues propiamente va a ser para bien. Así es. Entonces, queremos de alguna forma, pues ir concluyendo, hermanos, si me ayudan con su conclusión de este día. Entonces, el tema inicial pues fue que quién envió el COVID. Y obviamente después de quién envió el COVID, pues ¿qué podemos hacer como iglesia? Amén. Yo creo que como iglesia nos tenemos que poner firmes en nuestra fe. Como dice, cuando empiecen estas cosas a suceder, erguíos y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra redención, ¿no? Amén. Creo que es un punto que tenemos que ver, que todo lo que está permitiendo Dios que pase en esta generación y todo lo que viene, porque posiblemente a lo mejor esta solo es una de muchas pandemias que pueden venir, o de muchas mutaciones de los virus que ahora hay, son para que se nos acerquen más a la redención. Acordarnos que a cada día nosotros estamos a filo de espada, como decía, ¿no? A muerte, podemos ser cualquier día, nadie está seguro, ni porque seas joven, sino que como iglesia estemos firmes en nuestra fe, que nos afirmemos más en Cristo, y que seamos valientes, que ergamos nuestra cabeza, porque nosotros fuimos llamados a una patria celestial, Amén. no algo terrenal,
fuimos llamados a cosas más grandes que este mundo. Amén. Pues la palabra dice que demos gracias a Dios en todo, ¿no? Y eso es, creo que, algo fundamental en la iglesia, ¿no? Debemos tener gratitud todo el tiempo, porque hay que tener en cuenta que el Señor no nos debe nada. O sea, cuando uno estudia los atributos de Dios, se da cuenta que Dios es la fuente de la justicia. Es decir, Él no puede hacer nada que sea injusto. Así es. Todo lo que haga el Señor es justo. Dios podría acabar con la humanidad hoy, podría matarnos de hambre, hermanos, y no sería injusto, porque en Él no puede habitar injusticia. Y el Señor nos ha dado una encomienda. El Señor Jesús dijo: ustedes son la sal del mundo. Y si la sal no sala, ¿sabías que la sal es imposible que pierda su salinidad? Porque es esencial, es su esencia. O sea, la sal es sodio. No puede. Si una sal no sala, es porque no era sal. Es porque no era sal. Entonces, no, a saber qué era, ¿no? Parecía. Estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Y parecía, pero no. Entonces, creo que debemos tener muy en cuenta este punto, porque si declaramos y decimos, mira, muchos al evangelizar dicen: es que Dios es tu esperanza, y en medio de los problemas Él te va a... Y es cierto. Pero si ven que nos atemorizamos y salimos huyendo y salimos corriendo y tenemos más miedo que los incrédulos, que salen a las calles, y si tú quieres ignorancia, también creo que de repente rayan en la irresponsabilidad, pero, y tú le dices: es que Dios es mi fortaleza, es mi confianza y todo, y te ven atemorizado, no me refiero a que no te cubras, por supuesto que hay que hacerlo, pero si ellos detectan que tu motor es el miedo, no estamos hablando. Así es. Y entonces vamos a hacer, dice la palabra, que la consecuencia de perder la salinidad o de no ser sal es ser hollados por los hombres. Es decir, dice, y termina, creo que es en Lucas, dice: el que tenga oídos para oír, oiga, en este versículo, ¿no? en este pasaje, en el dicho del Señor. Hay que entender que no nos extrañemos cuando la iglesia, o de repente todos dicen: ay, eso que, y te pisotean y te humillan, y en lugar de... Porque el evangelio, si bien vamos a ser rechazados, pero vamos a ser rechazados porque vamos a demostrar algo que ellos quisieran tener y no tienen. Uh-huh. Pero si vamos a ser, vamos a padecer, como dice el apóstol Pablo, es que muchos ustedes padecen, dice: Dios quiere que tengamos padecimientos, pero no por causa de pecado, sino de justicia, ¿no? Claro. Entonces, si vamos a estar padeciendo esa humillación, esos desprecios por causa de nuestra incredulidad, sería una vergüenza. Así es. Una vergüenza. Es mejor ser criticados y rechazados, pero por causa de una fortaleza que ellos envidien y que ellos quisieran, y que eso dé testimonio. Entonces, amén. Yo creo que mi conclusión es: confiemos en el Señor, tengamos gozo, mantengamos el ánimo, siempre sonrientes, firmes y adelante, huestes de la fe. Amén. Sin temor alguno, que Jesús nos ve, dice aquel bello himno, ¿no? Entonces, confiados en el Señor y caminando, cubriéndonos por amor al prójimo, pero siempre reconociendo nuestra fortaleza en el Señor, ¿no? Y que nuestra adoración no se vea estorbada por nada. Así es. Que nos pueda venir. Y como, perdón que abuse del tiempo, pero no, como punto final, tal vez por mi parte, yo creo que esto sí no es un ataque directo a la iglesia por parte del sistema, del mundo. No lo creo que sea así, puesto que creo que es creado por el Señor, es dado por el Señor para motivarnos, ¿no? Para reconocer al Señor y voltear nuestros rostros a Él. Pero sí estemos que estemos muy agudos en algo, hermanos, porque no esperemos a que nos pidan. O sea, lo que quiero decir es esto: si el mundo nos pide por las buenas que cerremos nuestra boca, que dejemos de reunirnos, pero nos lo piden por las buenas, entonces sí. Sí, claro. Vamos a ser muy... estamos tan hechos, tan invadidos en nuestra mente con la tribulación, con que los gobiernos y con que las guillotinas. Sí, como que va a ser, ¿no?, una forma violenta. Sí, muy dramática. Y estamos esperando eso. Eso es el anticristo. Pero si llega y nos lo pide por las buenas, claro, tampoco debemos ceder ante las buenas. Es ahí donde nos van a llamar retrógradas. Es ahí donde nos van a llamar: es que estos no entienden, son fanáticos. No entienden. Es por el bien común, es por el bien de todos. Pero debemos ser muy agudos, tener que el Señor Espíritu Santo nos ayude a discernir, amén, para darnos cuenta, porque si nos lo piden por las buenas, no hay que aceptarlo como si no nos lo piden por las vanas. Ahora, si en lo muy poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Si pones lo poco, en la presión pequeña, en la presión
de nada más de ser mal vistos socialmente. Claro. Estamos dispuestos a claudicar en nuestra fe, a no congregarnos, a ya no acercarnos a los cultos, a tener temor. Si en esos pequeños grados de temperatura seremos cuando el horno se ha calentado 7 veces, Sí, no, hombre. no, pierde esperanza. O sea, Sí, claro. ¿no? Entonces creo yo que debemos Sí, claro. También ser claros. no debemos de prestar comodidad, ¿no? ante las formas, como dices, porque si bien estamos perceptivos a que aparezca así o sea, con cuernos y con trinche, ¿no? Y digamos, ay, es ese, ¿no? O va a actuar de esta forma, pero pues la realidad es que la palabra nos deja ver, o sea, como ángel de luz es, ¿no? O sea, aparentemente Va a ser tranquilo. políticamente correcto. Políticamente correcto, exactamente, ¿no? O sea, sin violentar a nadie. Todo por la paz, todo por la tranquilidad, todo por la derecha. Por el bien de todos, como cantaba John Lennon, ¿no? Todos una religión, todos. Imagínate un mundo así de hermoso. Pues esa fantasía utópica y satánica la va a vender el anticristo, Exactamente. Paz y seguridad para todos. Paz y Sí, seguridad. suena ¿Y de bonito. qué mejor forma? Sino que, pues obviamente, de esta, ¿no? Y pues obviamente es donde la iglesia debe prestar atención y cuidado. Debemos prestar atención y cuidado, no por nosotros mismos, sino rogar, estar en oración, verdaderamente fervientes, buscando la presencia de Dios a tal grado de que pues deseemos y estemos perceptivos de cualquier forma, ¿no? Sin satanizar todo, pero sin ser incrédulos ante la forma en la cual inclusive Dios nos está mostrando que puede obrar el enemigo, ¿no? Claro. Así es. Entonces, todo eso nos debe de volver más receptivos a la iglesia, a nosotros, y no descuidar, porque creo que en un principio se presentó muy cómodo la idea de que se transmitían los cultos, que la iglesia se podía hacer de esto, pero hasta qué punto afectó a muchos, ¿no? A tal grado. Virtualizar la iglesia, Exactamente. creo que eso es un gran peligro. Es un gran peligro porque la iglesia es Hacer el cuerpo, dependiente, la iglesia, la exactamente. congregación de los santos, de los creyentes de la iglesia, es la manifestación física del cuerpo místico del Señor, el cuerpo Así es. invisible. Porque ¿cómo pues podemos presentar a Jesús sin un cuerpo desmembrado? Exactamente. Yo pienso que mira qué hermoso es ver a los domingos todavía cuando llegamos a la iglesia, aún en estos tiempos de pandemia, y ver de repente todavía los hermanos que son distinguibles cuando salen vestidos con corbatas y los ves, y no sé de qué iglesias vayan, pero van con su familia, con sus Biblias, Sí. marchando felices en medio de este virus Claro. a las congregaciones. Eso es un testimonio, y tiene que brillar, tiene que Claro. resplandecer la iglesia más fuertemente. Con los cuidados, o sea, eso Claro. no queda de externo, pero sin quedar inmóviles de decir, Pero pues, marchando. ya lo tengo fácil, o sea, ya me lo transmiten, ya pasa, entonces, no, sino anhelar verdaderamente estar. El Señor nos mandó como ovejas en medio de lobos. Exactamente. O sea, No esperemos comodidad en ninguno de los aspectos. Con toda prudencia, con equilibrio, Claro. tampoco haciendo alardes místicos así de que no pasa, no, pero sí no claudicar en nuestra fe. Claro. Sí, solo quisiera mencionar esto. Sí, Como adelante. último punto de mi parte, dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Amén. Nos llaman a congregarnos cuando el día se acerca. ¿Cuál día? El Y día es del Señor. Tiempo el de día en la exhortarnos. manifestación de Cristo. Amén. Amén. Y es tiempo de exhortarnos, hermanos. O sea, no es, si bien, obviamente, este virus no sabíamos cómo reaccionar, la mayoría de las iglesias, no sabíamos cómo actuar, la mayoría de las iglesias. Obviamente, Dios nos permitió reaccionar de ciertos modos, pero viendo cómo ya está avanzando todas las circunstancias, ahora sabemos lo que la palabra siempre nos ha mencionado. Eso, reunirnos, ubicarnos como un solo cuerpo, ¿no? Y no por depender de una caricia física o algo, ¿no? Ni siquiera eso, ¿no? Sino porque en la palabra lo vemos. Toda la vida así era, ¿no? Mismo Señor Jesús, obviamente nosotros nunca nos vamos a acercar a ello, ¿no? Pero si Él guarda y cuida la vida de su iglesia, de su congregación, y permite que cada uno llegue, pues va a ser permisible, ¿no? Entonces, creemos, hermanos, que esta tarde que hemos podido ver, ya nos extendimos un buen, la verdad, gracias a Dios, pero creo que podemos ver una perspectiva en base a este primer tema, hermanos, y damos gracias a Dios porque deseamos tener este tiempo para poder estar debatiendo, poder estar exponiendo inclusive verdades bíblicas
todo en base a la Biblia, hermanos, y por eso le damos gracias a Dios por este tiempo, y queremos invitarlos a todos los que nos acompañaron durante este espacio, a que si Dios nos lo permite, la próxima semana, igual el día sábado, nos estaremos sintonizando ante este programa, hermanos. Que Dios les bendiga y nos estamos reuniendo pronto si el Señor nos lo permite. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Bendiciones. Solo tu palabra firme es la roca fuerte en tempestad. En cada palabra hay verdad.